Hay lugares en el país que sobrepasan el 10%, 10.4% nacional, que es el promedio, como Puno, por ejemplo, departamento en el que hay hasta 13.1% de prevalencia de personas con discapacidad. Bien, esto es más de las cifras que conocemos. Si se divide a la población del Perú, que según tipo de seguro, ¿no? Vemos que la gran mayoría se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud, cerca del 60%, y de estos podemos apreciar también que el más alto porcentaje de las discapacidades se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud, con lo cual se requieren pues de impulsar políticas públicas y que las instituciones del Estado puedan mejorar la calidad de sus servicios e implementar las políticas para generar mejores servicios para esta población con discapacidad. ¿Y por qué tanto interés? ¿Por qué diferenciación? Si una persona con discapacidad es como cualquier otra persona, ¿por qué deberíamos estar hablando de personas con discapacidad y de políticas públicas específicas para personas con discapacidad? Porque se ha identificado en estudios mundiales, ¿no? Hay un informe mundial sobre la discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud con el Banco Mundial en el 2011, en el que identifica y emite 9 recomendaciones claras sobre la investigación de 150 países de cuál es la situación de las personas con discapacidad, y a grandes rasgos lo que encuentra es esto, ¿no? Que estas personas están aisladas y no pueden ejercer su derecho a participar libremente y plenamente en igualdad de condiciones en los aspectos económicos, políticos y culturales, ¿no? Esto genera exclusión, marginación, falta de estudios y desempleo, y esto indefectiblemente desencadena en pobreza. Pero dentro de toda esta dificultad, no solamente la discapacidad afecta a la persona, sino afecta a todo su entorno cercano, que vienen a ser su familia. Entonces, la que se empobrece no solamente es la persona, sino la familia. Hay un marco legal ya establecido y vigente en materia de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y partimos desde la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que fue firmado en el año 2006. El Perú está suscrito a esta convención desde el año 2008, y es en buena cuenta el documento que dicta los lineamientos para todos los países cuando quieren normar en materia de discapacidad. Tenemos la Constitución Política del Perú, que sin hablar del término discapacidad, habla de minusvalía, ¿no? Y discapacitado, que son términos que hace muchos años se utilizaban como normales, pero que ahora ya están prohibidos, limitados. Y luego tenemos a nivel ya nacional también la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que fue promulgada en el año 2012, su reglamento, que fue aprobado en el año 2014, ya hablando sobre empleo, que es la materia que nos convoca. La OIT tiene un convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, ¿no? Que es como en el año 1983 se denominaba a esta población, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Son los marcos legales más importantes que norman y regulan el tema de discapacidad. Rápidamente, la finalidad de la ley de nuestro país, que está vigente desde el 2012, ¿no? Que tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena en todas las esferas posibles, ¿no? Bien, entonces ya conocemos la definición, ya sabemos cuántos son aproximadamente, ya sabemos qué marco legal regula los derechos de las personas con discapacidad, y luego nos vamos a ver y cómo nace una persona con discapacidad, porque en el DNI no está ese dato, porque nadie sabe a veces si tiene o no tiene discapacidad o qué severidad tiene la discapacidad. Y lo cierto es que en el Perú la discapacidad se identifica a través de una evaluación de un médico que esté capacitado para tal fin, capacitado y acreditado y certificado para tal fin, ¿no? Y tras la evaluación, este médico emite un certificado de discapacidad.
¿A qué nos da derecho a las personas con discapacidad este certificado de discapacidad? A muchos beneficios. De por sí, a todo lo que está establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad, y dentro de esta ley está el derecho al empleo. Y como una intención de promover el trabajo, ¿no?, y la contratación de personas con discapacidad, la ley establece que las entidades públicas deben contar en su planilla con personas con discapacidad, ¿no? ¿Y cuánto? El 5% de su planilla debe estar conformado por personas con discapacidad. Y para las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores, también deben contar con el 3% de su planilla, siendo personas con discapacidad. Para aquellas empresas privadas que tienen menos de 50 trabajadores, no están obligados, pero eso no evita que si voluntariamente ellos contratan personas con discapacidad, pueden acceder a otros beneficios que otorga la ley, como son empresas promocionales, ¿no?, que acceden a bonificaciones y descuentos adicionales en los impuestos solo por el hecho de llegar a un 30% de trabajadores con discapacidad. Adicionalmente, y relacionado al mundo laboral, las personas con discapacidad tienen un 15% adicional en el porcentaje final que logran al concursar a un empleo, ¿no? Generalmente a un concurso público. Una vez que pase todas las etapas previas y logre avanzar y estar aprobado, se le otorga un 15% adicional, con lo cual tienen una ligera ventaja para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Para un poco compensar las serias limitaciones que hemos visto, como el nivel educativo, por ejemplo, qué tan complejo, qué tan difícil puede ser para una persona con discapacidad acceder a un nivel educativo. Es mucho más difícil que para una persona que no la tiene, ¿no? Y eso es un hecho. También en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo número 8 habla del trabajo decente y crecimiento económico, y en el numeral 8.5 establece que para el 2030 se debe lograr el empleo pleno y productivo y garantizar el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos aquellos que tienen discapacidad, ¿no? Especificando o priorizando, ¿no?, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Así como estas normas que hemos visto, en el país hay cerca de 30 leyes, decretos supremos y normas de aplicación nacional en materia de discapacidad y personas con discapacidad, ¿no? Muchas de ellas, y se van a dar cuenta tal vez ustedes, y he restringido, créanme, a la tercera parte de lo que existe, solamente es para que ustedes lo puedan conocer, son desconocidas, ¿no? No las conocemos, no las aplicamos, no las utilizamos. La gente con discapacidad incluso no conoce, no sabe que tiene estos beneficios o estos derechos, y por lo tanto pues sigue teniendo las dificultades que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la lengua de señas peruana, que tiene carácter obligatorio tanto en la educación, en los medios de comunicación, ¿no?, y que tiene que tener todo un procedimiento, y que el CONADIS tiene la obligación también de establecer el acompañamiento para las instituciones públicas que lo requieran con previa programación, que eso sí ya se está realizando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta ley que establece medidas especiales en caso de desaparición de niños con discapacidad, ¿no?, ya sea física, mental o sensorial, donde luego de la denuncia, la policía debe tramitar de forma inmediata la denuncia y no esperar ni 24 ni 48 horas como podría esperar con una persona sin discapacidad, ¿no? Y eso está establecido. Ahora, la ley que declara interés nacional y preferente la atención y tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, ustedes habrán escuchado, a la hora de la vacunación, de la programación de la vacunación, entre los grupos prioritarios, ¿no?, de mayor riesgo para el contagio o el desarrollo de enfermedad grave por COVID-19, pues han estado las personas con discapacidad, con enfermedades raras precisamente, son las primeras que se han vacunado junto con la población adulta mayor, y en nuestro país esto está regulado claramente. El Ministerio de Salud ha establecido hasta la fecha 399 enfermedades raras, entre las que están las que ustedes encuentran, que son muy conocidas, y conocemos nosotros con toda seguridad personas que tienen estas enfermedades y que no las habíamos asumido, identificado como personas con discapacidad, y lo son. La ley que promueve el uso de perros guía, ¿no?, para personas con discapacidad, ¿no?, que también está
claramente regulado, ¿no? Qué instancias deben aprobar las condiciones del perro, acreditarlo, certificarlo, ¿no? El reglamento de la ley, que también promueve el uso de perros guía, ¿no? O la ley 29992, que establece la extensión del descanso postnatal para los casos de nacimiento de niños con discapacidad, ¿no? Por 30 días, es decir, sobre los 90 días que tiene una mujer que ha dado a luz por derecho, viene de la licencia. En el trabajo se le adicionan 30 días más a aquella que ha dado a luz un niño con una discapacidad evidente al nacer, ¿no? O la ley que crea el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que también es una discapacidad. El 25 de octubre no queda nada, es el año que se conmemora el Día Nacional de la Persona de Talla Baja, y como esta fecha, hay muchas fechas a lo largo del año que tratan de hacer que revaloremos a las personas con discapacidad, incluso de diferentes discapacidades. El 21 de marzo es el Día de la Persona con Síndrome de Down, y así muchos grupos y muchos grupos de personas interesadas en algún tipo de discapacidad, generalmente familiares, crean corrientes y movimientos para generar leyes propias que puedan defender sus derechos. Como esta, la protección de las personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Que regula algunos temas como, por ejemplo, el derecho a la no contaminación sonora, ¿no? O también el distintivo vehicular para el parqueo de vehículos conducidos u ocupados por personas con discapacidad, que es un distintivo que se solicita en el CONADIS una vez que una persona esté plenamente identificada como persona con discapacidad, y que no es que solamente porque yo creo que tengo discapacidad me estaciono en el lugar preferencial y hago caso omiso a las normas, ¿no? Que debe tener el distintivo, la movilidad. O este decreto supremo también, que modifica la ley, que establece que promueve la accesibilidad urbana para niños y niñas, porque no todo es trabajo, no todo es desarrollo, sino también es el ocio, que es un aspecto importante de la vida de cada persona y mucho más para los niños, ¿no? Entonces también cómo los espacios públicos deben estar adecuados y adaptados, accesibles para los niños con discapacidad. Hemos oído en algunas noticias de algunas municipalidades que en algunos parques lo han hecho, pero esto no es una situación de aplicación plena, ¿no? Entonces es todavía algo, hasta se piensa que es voluntario, ¿no? O la ley 30.119, que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad también, ¿no? Entonces tiene derecho el familiar a gozar de una licencia por un número de horas al año para poder hacer el acompañamiento de su familiar con discapacidad. Bueno, y entonces, después de todo esto, las personas con discapacidad podrán trabajar, todas podrán trabajar, como ¿qué pensamos, no? Entonces, por el contrario, nosotros le damos la vuelta y decimos, hay muchas ventajas de contratar personas con discapacidad, ¿no? Hay mitos y prejuicios acerca de contratarlas. Por ejemplo, se piensa, se dice que tienen un bajo rendimiento laboral, que son poco productivas, o yo asumo que mi empresa definitivamente no es accesible y va a ser extremadamente costoso hacerla accesible, por lo tanto yo no voy a poder contratar personas con discapacidad nunca, ¿no? O puede ser peligroso y yo estoy enfocado en los riesgos, ¿no? Y entonces yo no quiero tener ningún problema legal, judicial, entonces yo evito los riesgos y no contrato personas con discapacidad porque considero que mi empresa tiene un entorno laboral peligroso. O asumimos que las personas con discapacidad, por ser personas que en muchos casos tienen enfermedades, pero en muchos otros casos no, faltan mucho, no son responsables, o que el resto del personal no las va a aceptar porque simplemente no se van a adecuar. Pero ojo, que estos mitos y prejuicios son, digamos, utilizados y llevados a cabo con la predisposición de las personas a que la persona con discapacidad es una persona con discapacidad severa que se moviliza en silla de ruedas o que depende de otra persona, ¿no? Entonces siempre nos vamos al cliché, ¿no? No pensamos en que la persona con discapacidad tiene trastorno del espectro autista y en este momento lo estamos viendo en la pantalla y es un actor destacado, ¿no? Y todos lo adoramos y es una persona con discapacidad. No nos ponemos en ese escenario de que podríamos estar perdiendo talentos. Entonces, hay ventajas de contratar personas con discapacidad y los que trabajamos con personas con discapacidad durante años ya podemos ser fieles testigos de que tienen una alta motivación. Imagínense ustedes, les dicen que por el resto de su vida van a utilizar un bastón y tienen que adecuar todas sus actividades ahora al uso del bastón, laborales, familiares, de trabajo, de ocio, y entonces
eso significa que toda mi forma de ver la vida tiene que cambiar y yo tengo que organizarme, ¿no? Y no solamente yo, sino toda la familia. Y esto, el usar el bastón es algo tan sencillo, pero hay cosas mucho más complejas, como por ejemplo, que hagan un diagnóstico de una enfermedad mental, de una esquizofrenia. Toda la familia se tiene que adaptar. Y entonces se genera en todo este grupo familiar, incluida la persona, una alta motivación, ¿no? Para salir adelante. Un afán de superación personal que no lo tenemos muchas veces las personas que no tenemos discapacidad, porque no tenemos un gatillante que nos obligue o que nos mueva a pensar y a repensar cómo estamos desarrollando nuestra vida hasta el día de hoy, ¿no? Por esto mismo tienen una gran capacidad para afrontar nuevos riesgos y retos, tienen un gran interés y disposición para aprender, suelen ser mucho más puntuales y más productivos. Las personas con discapacidad son las que primero llegan al lugar de trabajo indefectiblemente. Entonces uno dice, pero ¿cómo ella llega en silla de ruedas, usa muleta o vive contra lejos, y él llega temprano? Entonces, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer, no? Entonces son más productivos y altamente responsables. ¿Ven? Ahora, la Organización Internacional del Trabajo le da este rol a las personas con discapacidad y esta ventaja competitiva no solamente en el mundo, en la esfera laboral productiva, como parte de la cadena productiva, sino que también indican que la persona puede cambiar positivamente el modo colectivo de convivir en la sociedad, porque se genera en un ente sensibilizador y concientizador de los grupos en los que se desarrolla. Bueno, para una empresa, ¿qué beneficios tendría? Contar con trabajadores eficientes en tareas específicas. Las personas con discapacidad muchas veces no tienen la formación altamente especializada, pero esa deficiencia de la que ellos son conscientes los motiva a especializarse en tareas específicas, vale la redundancia, y son mucho más eficientes para algunos puestos de trabajo, ¿no? Potencian el trabajo en equipo porque impone desafíos colectivos, mejora el clima interno, fomenta los valores, empodera a la empresa como un líder en inclusión laboral, mejora la reputación corporativa claramente. Nosotros vemos a un empleado con discapacidad en cualquier empresa y nuestro corazón se mueve y nuestro cerebro se mueve y comenzamos a replantear y a decir, qué bien, ¿no? Qué bien esta empresa, mira cómo lo hace. Y qué bien que tengan esta forma de trabajar, ¿no? Por responsabilidad social, por cumplimiento de la cuota, por convicción, por la razón que sea, pero ese empleado está ahí y lo estamos viendo, ¿no? Le genera a la empresa también nuevas oportunidades y experiencias, nuevas formas de ver las cosas, ¿no? A veces desde incluso los puestos de trabajo, ¿no? La parte ergonómica, a veces todos los empleados se han acostumbrado a trabajar de una forma, de un sistema, y viene la persona con discapacidad y dice, no, es mejor que la altura del escritorio tenga esta forma, por tal razón, y uno dice, oh, cambia mis esquemas, ¿no? Entonces nos obliga a replantear las cosas también, ¿no? Fomenta la tolerancia y la igualdad, y fideliza al trabajador con la empresa. Entonces, yo soy un colaborador y tengo un compañero de trabajo con discapacidad y veo que el sueldo que tenemos ambos es el mismo, digamos, las responsabilidades, las tareas que nos dan a ambos es la misma y también los alicientes también son los mismos, entonces a mí me genera también fidelidad con esta empresa porque es una empresa que tiene toda una responsabilidad hacia sus colaboradores independientemente de las condiciones que estos tengan, ¿no? Bueno, pero a pesar de ello y a pesar de haber una ley y a pesar de haber muchas instituciones que están a favor, ¿no? Activamente de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, hay muchos desafíos y mucho más durante la pandemia. Nosotros realizamos una encuesta precisamente durante la pandemia en el año 2020 y ahora en el año 2021, ¿no? Y encontramos que las empresas, esta encuesta ha sido aplicada a empresas, y encontramos que en el año 2020, recién iniciada la pandemia, pues cuando le preguntamos si su empresa había contratado personas con discapacidad en los últimos 12 meses, la gran mayoría del personal encuestado, que fueron entre funcionarios del área de recursos humanos o profesionales de esta área, nos informaron que realmente ellos no conocían mucho del tema, si habían o no habían colaboradores con discapacidad, más de la mitad, ¿no? 59%. Definitivamente no habían contratado personas con discapacidad,
8%, y sí habían contratado solamente 33% de las empresas. Para el año 2021, estas cifras son desalentadoras, ¿no? No han contratado personas con discapacidad, y lo saben con claridad el 76% de las empresas. Sí las han contratado el 14%, y la incertidumbre de si sé o no sé si yo tengo trabajadores con discapacidad, colaboradores con discapacidad, ha descendido al 10%. Tenemos una idea más clara, estamos más informados, pero las cifras de inclusión laboral son peores. ¿Considera que usted o sus compañeros de trabajo tienen conocimiento o información suficiente sobre la discapacidad? Miren que el 77%, a pesar de ello, considera que sí. Estos ya son reportes del año 2021, que sí conoce sobre discapacidad, ¿no? Que no, el 17%, y requiere mayor información, 6%, ¿no? ¿Estarían interesados en contratar personas con discapacidad? Miren cómo es esto. El 76% refiere que no está muy informado. O sea, tienen conocimiento sobre la discapacidad, pero cuando les preguntan, ¿te interesaría contratarlas? Dice, realmente no estoy muy informado, ¿no? Claro que eso da pie a que, ¿sobre qué no está informado? Sobre la potencialidad de las personas con discapacidad, sobre si los puestos de trabajo se van a ajustar a las personas con discapacidad, o realmente conozco sobre discapacidad porque, digamos, en abstracto puedo decir que sí, pero ya cuando me pongo en la tarea de pensar si los voy a contratar o no, de repente me doy cuenta que no conozco mucho, ¿no? Y sí, solamente ha respondido el 2%. ¿Sabía que hay muchos estudios que demuestran que los colaboradores con discapacidad pueden ser más productivos, puntuales y responsables que aquellos sin discapacidad? El 63% responde que sí lo sabe, ¿no? Pero es contradictorio con las otras respuestas, ¿no? Y luego de la siguiente lista dice, ¿cuáles son las principales motivaciones de su empresa para contratar personas con discapacidad? Claramente, aquellos que están interesados en contratar personas con discapacidad, su mayor motivación es cumplir con la cuota de empleo, ¿no? 80%, y luego viene, pues, en el 35% porque son buenos trabajadores, ¿no? Ya en porcentajes mucho más bajos, mejorar el clima organizacional, por responsabilidad social, por política institucional, o porque están convencidos de que trabajan como cualquier persona, en un porcentaje extremadamente bajísimo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores que limitan la contratación de personas con discapacidad en su empresa? ¿No? El 33% respondieron que las personas tienen falta de experiencia laboral, el 32% que su empresa no tiene puestos disponibles, ¿no?, para personas con discapacidad, el 13% que es difícil identificar los puestos, el 13% que hay falta de información sobre las personas con discapacidad, ¿no? El 24% sorprendentemente responde que no ven ninguna limitación para contratar personas con discapacidad, o el 12% refieren que no todas cuentan con certificado de discapacidad. Entonces, como vemos, cada empresa podría tener sus propias razones, paréntesis, excusas, para contratar personas con discapacidad, pero la más clara, pues vemos que aducen a la falta de experiencia laboral y la falta de puestos disponibles para personas con discapacidad, con lo cual estamos observando nuevamente que parten de la premisa incorrecta, ¿no?, que es pensar que hay puestos para personas con discapacidad y hay puestos para personas sin discapacidad, y eso es uno de los mitos y prejuicios más grandes que hay en materia de empleo. El reto, diríamos, más grande es lograr que esta población pueda tener el nivel formativo y educativo suficiente para poder acceder con mayor libertad a diferentes puestos de trabajo, y que estos sean también competitivos, ¿no? Que ellos tengan la posibilidad, al igual que cualquiera de nosotros tal vez, de poder competir entre pares con otras personas porque están igual de preparadas o tienen la misma experiencia. La realidad es que esa situación todavía no se da aún, ¿no? Entonces es un reto, ¿no? Es un reto la educación y la formación de personas con discapacidad y, consecuentemente, la experiencia laboral, ¿no? Ahora, el siguiente reto es la pandemia, ¿no? Y el tiempo que vamos a durar en esta situación, ¿no?, en esta nueva forma de vida, ¿no? Entonces, antes de la pandemia podíamos realizar diferentes instituciones públicas y privadas, diferentes iniciativas para poder contratar personas con discapacidad, como ferias de empleo, encuentros laborales, ¿no?, como vemos en las imágenes, ¿no? Pero durante la pandemia esto se hace más complicado, no podríamos tener el flujo de personas que vemos aquí, ¿no? Y entonces algunas estrategias que funcionaban bien
antes de la pandemia, durante la pandemia, realmente no se pueden aplicar, ¿no? Entonces eso nos motiva a poder replantear y establecer nuevas estrategias y cómo compensar estas dificultades para poder nuevamente convertirlo a nuestro favor, ¿no? Hacia incluir más personas con discapacidad. Brevemente, soy profesional del Seguro Social de Salud. Es bueno también conocer que el Seguro Social para la población con discapacidad cuenta con prestaciones de salud, con prestaciones económicas y con prestaciones sociales, ¿no? Y dentro de las prestaciones sociales, pues tenemos todo un pool de profesionales, de centros, de procedimientos que se dedican precisamente a hacer que la persona con discapacidad pueda tener un buen perfil laboral y pueda apuntar a un empleo acorde a sus expectativas, ¿no? Y que pueda también promocionarse en ese empleo y se hace el seguimiento correspondiente y el acompañamiento tanto a las instituciones públicas y privadas para que esta colocación o esta potencial contratación de una persona con discapacidad tenga una duración en el tiempo suficiente como para que la calidad de vida de toda esa familia sea la mejor posible. Bueno, finalmente, discapacidad no es igual a incapacidad, ¿no? Son términos completamente distintos, confundidos en algún momento, pero la discapacidad es todo lo que hemos conversado, condiciones físicas, mentales o intelectuales que al verse con el entorno encuentran barreras. La incapacidad se restringe a una condición que tiene alguna persona que le impide definitivamente trabajar, lo cual no es la situación de las personas con discapacidad. Bien, muchas gracias. No sé si habré excedido o quedado con menos tiempo. Les agradezco por su atención. Bien, lo que sucede es que la discapacidad, como vemos, nace de una evaluación médica, ¿no? Hay muchas condiciones físicas que podemos tener cualquiera de las personas que estamos en este momento, pero que además, a pesar de ser permanentes, incluso evidentes, no necesariamente conducen a una discapacidad, ¿no? Entonces, la discapacidad, como vemos, es una condición física, por ejemplo, pero que al querer hacer mis actividades diarias, esta condición me impida realizarlas con normalidad, ¿no? Pero hay condiciones en las que nosotros podemos realmente hacer nuestras cosas sin ninguna dificultad, a pesar de tener algo evidente. Por ejemplo, si nosotros perdemos el dedo meñique, incluso los dos dedos o incluso el anular, si es que yo no soy joyera o no soy pintora o no toco el piano, entonces es probable que para mis actividades diarias no me interfiera estas deficiencias que sí son unas deficiencias y son permanentes y son visibles, pero no necesariamente para las cosas a las que yo me dedico, Erika Giraldo, me interfiera en las actividades. Por lo tanto, lo que va a hacer el médico que me va a evaluar es que me va a decir, usted no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, yo podría decir, ¿no? Y reclamar, pero me falta un dedo, me faltan dos dedos incluso, ¿y cómo hago? Entonces, ¿pero por qué? Porque la discapacidad es un tema diverso, ¿no? No es algo físico, o sea, no hay una tabla que diga, al que le falta un dedo tiene discapacidad leve, al que le faltan dos tiene discapacidad moderada, al que le falta tal, no es así, no hay una tabla, porque estamos hablando de personas y de condiciones particulares. Entonces, cuando se evalúa a la persona con discapacidad, no solamente se evalúan las deficiencias, sino también se evalúan las actividades habituales de la persona. Y eso es un factor importante que muchas veces la población no la conoce y piensa eso, ¿no? Pero si me falta, porque yo debería automáticamente estar certificado. Por eso es que muchas personas que están en esta sala, que usan lentes de medida, nunca se han identificado ni piensan que tienen discapacidad, porque realmente utilizando su lente correctivo pueden realizar todas sus actividades. Obviamente, a veces el día que no llevan sus lentes al trabajo están en serias dificultades, pero igual, digamos, pueden pasar el día, ¿no? Entonces, estas condiciones hacen que a la interacción entre el médico y el paciente o la persona se identifique si tiene o no tiene discapacidad por la dificultad que le genera esta deficiencia en sus actividades diarias. La microtia no es que tenga
no es que esté excluida per se, sino que va a depender de cuánto le afecta en sus actividades diarias, en su rutina diaria, en todas las esferas, no solamente hablamos del trabajo, cuánto me afecta al interactuar con mis hijos, al ir al parque, al practicar deportes, al hacer mis actividades cotidianas, al vestirme, al ducharme, al oír música, ¿no? Al exponerme al sol, al exponerme al frío, al trabajar en mi puesto de trabajo. O sea, cuánto me interfieren estas actividades es lo que va a determinar si tengo o no tengo discapacidad y la severidad también. No, porque la premisa es que tenga una deficiencia, ¿no? O sea, si sobre que es iletrado tiene alguna deficiencia y esto, pero la deficiencia es la que le está causando la dificultad para interactuar o para ejercer sus derechos, es una persona con discapacidad. Pero esto de ser iletrado, no tener nivel educativo, es una condición social, ¿no? Entonces, eso no es una discapacidad. Podría comportarse, ¿no? Como una discapacidad, o sea, en la práctica sí, pues me está impidiendo, ¿no? Trabajar, hacer muchas cosas, pero no es la discapacidad o la deficiencia la causa, ¿no? Es otra causa. Entonces, no es una discapacidad per se. Sí, miren, recordemos, remontémonos a los censos nacionales 2017 en los que ojalá la mayoría o todos los que estamos acá presentes hemos sido censados. Y lo que sucede es que los censos identificaron, o mejor dicho, preguntaron acerca de las limitaciones que tenemos para vestirnos, para comer, para oír, para hablar, para desplazarnos, para usar brazos y piernas, ¿no? Entonces, y que esto nos impida hacer nuestras actividades, ¿no? Tratando de darle forma, una forma, digamos, amigable y sencilla a la definición de la persona con discapacidad, porque si preguntamos casa por casa, ¿usted tiene discapacidad? Va a salir cualquier cosa, ¿no? Entonces, dadas estas preguntas, entonces identificamos, y por eso el gran porcentaje, ustedes han visto, 48% se ha identificado como persona con discapacidad, porque ese es el porcentaje de personas que usan lentes correctivos, ¿no? Entonces, hay regiones del país que por tener, dada su carácter rural, alejado, ¿no? De los servicios del Estado, tiene mayores limitaciones para poder acceder a los servicios. Y ya hemos visto que la discapacidad no solamente es la deficiencia, sino es cuánto de esta deficiencia me permite hacer mi vida cotidiana en buena cuenta, hablando ya como política pública, cuánto de esa deficiencia me permite o me impide acceder a los servicios que brinda el Estado, ¿no? Y resulta que el Estado, ¿no? Está lejos de las poblaciones rurales, ¿no? No llegan todos los servicios de la mejor manera. Y entonces, sobre eso, yo tengo una deficiencia, y si ya la posta quedaba a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, y yo no puedo caminar porque además no tengo ni silla de ruedas, y además si tuviera la silla de ruedas para ir en la trocha, la silla de ruedas no me va a servir, ¿no? Y es probable que no haya transporte, pues, ¿no? Entonces, eso hace que la persona se identifique con discapacidad y los grados de la severidad de discapacidad también es mucho mayor, ¿no? Entonces, la discapacidad, con esta pregunta, queda clara y demostrada que es la conjunción entre, o el balance entre la deficiencia y el entorno, ¿no? Las facilidades o las barreras que hay en el entorno. Bueno, la ley establece en cada uno de sus derechos, derecho al trabajo, derecho a la accesibilidad, derecho a la salud, derecho a la rehabilitación, derecho al deporte. En cada uno de estos derechos establece cuáles son las instancias del Estado que deben garantizar que este derecho pueda ejercerlo la población, ¿no? Y establece claramente, por ejemplo, en el tema laboral, dice, el Ministerio de Trabajo se encargará de promocionar, promover, fiscalizar el cumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? Y la promoción del empleo de personas con discapacidad, ¿no? En el caso de salud, dice, el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Seguridad Social, se encargan y se responsabilizan de velar por la certificación de personas con discapacidad, por la atención de salud de las personas con discapacidad. Y así, en cada uno de los derechos que está establecido en la ley, que además está accesible, uno pone ley 29973 y la googlea y va a salir la ley, establece cuáles son las instituciones que deben garantizar
cada uno de los derechos. Es decir, no hay una instancia global. El CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, lo que es un ente técnico y que también hace la tarea de fiscalización y de supervisión, ¿no? Del cumplimiento, ¿no? De lo que está establecido en la ley. Entonces, digamos, si ustedes van a la misma institución, voy al Ministerio de Trabajo, presento mi solicitud, presento mi queja, como lo quieran ver, y no me responde, entonces voy y también presento estas observaciones, solicitudes, quejas, reclamos, o que me apoyen, ¿no? Para poder realizar la solicitud de repente como corresponde, vendría a ser ya a través del CONADIS, ¿no? Del CONADIS. Sí, miren, eso también está regulado en la ley. La ley establece el derecho a la educación y el derecho a la formación para el trabajo también, ¿no? Entonces, para la educación, la ley establece que los niños con discapacidad, las mallas curriculares se ajusten a las condiciones de cada niño con discapacidad de acuerdo a las condiciones de cada niño, ¿no? Y entonces pide esta ley que se garantice el acceso y el mantenimiento en el sistema educativo de los niños con discapacidad. El Ministerio de Educación también, yo no voy a hablar por el Ministerio de Educación, obviamente, pero también tiene una ley y en su ley de educación también establece toda digamos, bastantes artículos relacionados a la población con necesidades educativas especiales, que es como ellos los identifican a esta población con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que sucede, ¿no? Es que el Ministerio de Educación evidentemente está conformado por educadores, ¿no? Una buena parte de ellos tiene especialidad en educación, pero muchos de ellos no tienen la formación, la especialización. Cada vez hay menos colegios de educación especial, ¿no? Con una clara intención de hacer colegios, escuelas, centros educativos inclusivos, ¿no? Y entonces ahí viene la dificultad de los padres de familia, que son los que observan esto, lo que ha mencionado este participante, que es, los hacen pasar año tras año, por pena, por lo que sea, por facilidad, por comodidad, o porque lo quieren ayudar, y lo hacen pasar nada más, ¿no? Pero en la clase. Pero la intención, tanto de la ley como del Ministerio de Trabajo, es que los niños puedan tener la oportunidad de transitar por esta etapa como la tiene cualquier niño, o la debería tener cualquier niño, ¿no? Que es la etapa educativa. Seamos también conscientes que la educación no solamente tiene el rol de generar los aprendizajes para el crecimiento y desarrollo del niño y luego acceder pues a una formación profesional y a un empleo, ¿no? No necesariamente o no exclusivamente es la labor de la educación, sino tiene un rol mucho más importante para la niñez, que es el rol de la integración, ¿no? Cómo crece el niño y se desarrolla en el entorno que le corresponde, que es rodeado de niños, ¿no? Donde yo pueda conocer cuáles son las costumbres, donde pueda conocer y poder desarrollarme acorde a mi edad, ¿no? Jugar con un niño, cantar con un niño, estudiar con un niño y yo aprender de ellos, ¿no? Y ser parte y sentirme parte de un grupo. Tal vez esa es la parte más importante de la educación y la que deberíamos esperar que se garantice y se fomente. No, muchas veces se piensa que la educación es simplemente para estudiar y es un nivel competitivo y queremos que nuestro hijo sea el que tenga las mejores notas o el que aprenda más para tener mejores oportunidades en la vida. Pero no en todos los casos no se va a poder lograr eso con los niños y debemos ser conscientes los padres de esta situación, ¿no? Algunos niños tienen discapacidad intelectual, entonces por su misma condición de niños con discapacidad intelectual, su nivel intelectual, su coeficiente intelectual no les va a permitir culminar una secundaria regular, ¿no? Es probable que no les permita culminar una profesión, ¿no? Y no estoy generalizando, estoy hablando de algunos casos, y debemos ser conscientes, si es que ya me informaron que esa es la situación de mi niño, tengo que garantizar la otra parte de la educación, que es la parte de la integración, la socialización. Y para esto hay colegios la educación básica alternativa que nos ofrece precisamente esto, una alternativa a la educación de poder
lograr que mi niño avance en los niveles, pero ya ajustados a las condiciones de este grupo de niños, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en un colegio regular, claro que el niño va a ser parte de un grupo, pero va a, de repente, si el profesor, el docente no está, digamos, en sintonía con las condiciones, las necesidades educativas de este niño, probablemente va a ser un niño que va a pasar año por año y va a salir del quinto de secundaria y no va a saber absolutamente nada, pero ¿y cómo pasó? No lo sabemos, pero pasó. Entonces la idea no es esa, ¿no? La idea es que se garantice la educación, pero que se ajuste a las necesidades de cada niño y que el niño pueda recibir la educación en el centro que sea idóneo para él. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de su organismo que es la SUNAFIL, ¿no? Entonces, la SUNAFIL es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la cuota de empleo y también la encargada de supervisar, vigilar que las condiciones laborales también sean las adecuadas, ¿no? SUNAFIL y también Servir, ¿no? Para el caso de instituciones públicas. Entonces son las dos instancias. Y la tercera vendría a ser, digamos, como respaldo, ya como parte, ¿no? El CONADIS, ¿no? Pero claramente la responsabilidad le corresponde al Ministerio de Trabajo. Sí, ya la obesidad está considerada como una de las enfermedades que condiciona discapacidad. Nuevamente, esto puede ser variable en algunas personas, pero ese diagnóstico sí ya está aceptado como diagnóstico que puede generar discapacidad. También la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad que no tiene un examen de laboratorio que diga esta fibromialgia es severa o tampoco tiene carácter mortal, ¿no? No es una enfermedad que te va a matar, pero es una enfermedad que produce serias dificultades en la vida cotidiana de las personas que lo sufren, entonces ya también está incluida dentro de las enfermedades que puede condicionar discapacidad, al igual que la otra enfermedad que menciono. Sí, son dos preguntas, ¿no? Primero, entre los beneficios, como les mencionaba, más que un beneficio, es una obligación que cumplan con una cuota, ¿no? Entonces, año a año, la SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento de la cuota. Lo hace en realidad en enero, ¿no? En enero del año que ha culminado, pero siguiente al año evalúa el año culminado, ¿no? En el mes de enero, el cumplimiento de la cuota. Es decir, ya no solamente que es un beneficio, sino que es un cumplimiento y una responsabilidad y establece sanciones y multas para aquellos que no cumplan la cuota, ¿no? Salvo que la entidad, la empresa, informe y sustente adecuadamente por qué no ha cumplido la cuota, a pesar de haber realizado todas las formas posibles para poder contratar y no ha logrado, ¿no? Y lo evidencie y lo sustente, recién ahí se exonera de la penalidad, ¿no? De la multa, pero si no, va a tenerla. Ya, y está establecida la pensión no contributiva, ¿no? El Estado ya desde hace algunos años tiene un programa, ¿no? Que establece una pensión no contributiva de 150 soles para las personas con discapacidad severa, ¿no? De ahí también, digamos, el interés de muchas personas con discapacidad o sus familiares prácticamente en este caso, de que a la hora de que el médico le elabore el certificado de discapacidad, muchos quieren ser certificados y acreditados como tener discapacidad severa, no siéndolo, ¿no? Pero eso es porque pueden acceder a otros beneficios que ya les otorga el tener discapacidad severa, ¿no? Por ejemplo, el transporte público es gratuito también, ¿no? Para las personas con discapacidad severa, pero no necesariamente todos tienen discapacidad severa porque, como hemos visto, y así está escrita la norma, es que si una persona tiene una discapacidad o una deficiencia que es evidente y es severa a nuestro criterio y para el criterio de muchas personas, por ejemplo, tener amputación de un brazo y una pierna, que puede ser una discapacidad severa, si esta persona tiene un buen nivel educativo previo a la discapacidad y económico también, y tiene un puesto de trabajo garantizado, entonces probablemente la discapacidad de esta persona no sea tan severa como lo sería de una persona en esa misma condición física que viva en un distrito de Juliaca
que no tenga trabajo y que dependa de un familiar, ¿no? Entonces, el grado de discapacidad en estas dos personas va a ser variable, ¿no? Y así está escrito y depende de los criterios y está regulado en la norma técnica, ¿no? Y entre los beneficios de la pregunta anterior sí están para las empresas promocionales que, como les mencionaba, si tienen el 30% de sus trabajadores con discapacidad, pueden acceder a beneficios tributarios, ¿no? Reducción de impuestos para estas empresas que logran contratar más del 30% de su planilla con discapacidad. Bien, miren, las cifras de empleo de personas con discapacidad son generalmente 10 puntos porcentuales menores que las personas sin discapacidad, ¿no? En ese momento, cifras nacionales en época de pandemia todavía no las hay aproximaciones internacionales, pero siempre se observa una clara desventaja para la población con discapacidad, ¿no? Hay mucha más informalidad. Sobre la informalidad que tenemos en el Perú, hay mucha más informalidad en la población con discapacidad. De hecho, digamos, el rubro en el que la persona con discapacidad trabaja con mayor frecuencia en nuestro país son trabajos independientes, ¿no? Entonces, las dificultades que tienen de formación, de experiencia laboral, reduce sus posibilidades de ser contratados en una empresa o en una institución pública y tienen que apostar por el desarrollo de un emprendimiento. Pero la gran mayoría de estos emprendimientos son informales, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? No pueden acceder a otros beneficios, a créditos y a muchas otras alternativas que les podría permitir crecer en su negocio, ¿no? Entonces, hay mucha informalidad en nuestro país y en la población con discapacidad. Lamentablemente también estas cifras y las cifras de desempleo son mayores que de la población sin discapacidad. Bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente les agradezco esta oportunidad para poder comunicarnos en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Claramente, todas las personas que estamos en este momento reunidos tenemos un interés claro por mejorar las condiciones de vida de todos nuestros conciudadanos y en este caso de las personas con discapacidad se requiere un cambio de paradigmas y se requiere también un cambio de todos nuestros chips y generemos inclusión en el espacio en el que estemos. No necesitamos trabajar en el Estado o ser funcionarios de un alto nivel para querer o desear hacer cambios y mejoras, sino desde los espacios en los que nos desarrollamos cada uno podemos generar inclusión y poder cambiar y mejorar las condiciones de vida de nuestra población, también con el conocimiento de que todos en algún momento vamos a sufrir de alguna discapacidad y que la podemos tener mucho más cercana de lo que nosotros pensamos. Trabajemos por mejorar las condiciones de nuestro país en adelante. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y recordarles que también el día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, con el claro interés nuevamente de fomentar los derechos, el ejercicio de derechos de personas con discapacidad.